Vamos a empezar. Bueno, lo primero yo me presento y luego os presento a quienes me acompañan en la mesa. Yo soy Blanca Guinea, soy miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Podemos y llevo el área de sociedad civil, que es el área que organiza este acto, que lo que pretende es hacer, por un lado, una valoración de los 10 años de la Ley de Memoria Histórica, que como sabéis se aprobó en el 2007, y yo creo que es momento un poco de hacer balance de esta ley, del contenido de la ley, de la aplicación y del desarrollo de la ley. Lo queríamos hacer, como no puede ser de otra manera, pues con los colectivos y con las entidades y con los expertos, con las personas un poco relacionadas con el desarrollo de esta ley y cómo se ha venido trabajando durante todos estos años. El planteamiento del acto era, como ya os he dicho, hacer una valoración conjunta con pues estas entidades de la sociedad civil. Habíamos invitado pues a todas las entidades de la ciudad que trabajan un poquito este tema y bueno, pues tenemos la oportunidad de contar con la presencia de estas tres personas que me acompañan hoy aquí. Como ya he dicho, es una ley que bajo nuestro punto de vista tiene luces y sombras, es el reflejo de que no se ha implementado una verdadera política de memoria en este país y por conclusión también en esta ciudad, y bueno, y somos todos conscientes de esta situación y de cómo también desde la ONU, ¿no? el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha hecho reiteradas llamadas de atención a nuestro país para que se haga caso, se atienda y se escuche a las víctimas del franquismo, de la represión franquista, y nuestro país pues no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, si queréis os presento a quienes me acompañan en la mesa. Por un lado tenemos a Juan Montero Gutiérrez, que es arqueólogo, es licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos, tiene un máster en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Valladolid y tiene también un máster en Profesorado de Secundaria y doctor en Historia por la Universidad de Burgos. Ha sido profesor de Arqueología en la Universidad de Burgos y en la Universidad de Durham. Ha participado desde su origen en las tareas de exhumación vinculadas al surgimiento del movimiento de la memoria histórica, siendo responsable de numerosas actuaciones en toda la provincia, en colaboración con la Universidad de Burgos y con la Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. Y ha sido también codirector, que nos hablará un poquito, de las exhumaciones de Estepar, y es autor pues, de un número bastante importante de textos sobre arqueología y sobre memoria. Por otro lado tenemos a Sandra, que es graduada, Sandra Albo Basurto, que es graduada en Historia y en Patrimonio. Tiene también un máster en Profesorado por la Universidad de Burgos y bueno, su trabajo de fin de grado trató el tema del patrimonio disonante o incómodo, vinculado a la memoria del sufrimiento. También es miembro activo del movimiento asociacionista, ha participado en varias exhumaciones en tareas arqueológicas y antropológicas y es fundadora y actual presidenta de la Asociación Derechos Humanos y Memoria Pública. Es una asociación que ha desarrollado acciones a favor de, por ejemplo, el cambio del callejero en nuestra ciudad y organizó el año pasado, más o menos por estas fechas, un acto homenaje a Antonio José en la Casa de Cultura de Gamonal. Y por último tenemos a Ignacio Fernández de Mata, que es doctor en Historia por la Universidad de Burgos, doctor en Antropología Social por la Universidad de Deusto, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense y bueno, viene trabajando sobre el movimiento social de la memoria histórica desde su aparición en España. Es autor también de numerosos artículos y capítulos de libros sobre esta materia en publicaciones españolas, norteamericanas y británicas, y el año pasado publicó con la editorial Comares el libro Lloros vueltos puños, el conflicto de los desaparecidos y vencidos de la Guerra Civil Española. Formó parte a propuesta del Grupo Municipal de Imagina, de la Comisión de Expertos en Memoria Histórica para el Análisis de Callejero y Honores Municipales afectados por esta ley sobre la que vamos a hablar hoy. Y bueno, durante esta semana, la semana pasada y esta semana, como me imagino que sabréis, hay varios actos organizados por otras entidades en las que también les posamos invitación para que pudieran estar con nosotros aquí, pero me imagino que estarán con mucho lío. Simplemente invitaros y recordaros a que participéis en ellos. Este sábado a las 12 se va a hacer en el Teatro Clunia una presentación sobre las exhumaciones de Estepar, que yo creo que va a ser muy interesante, y por la tarde en Estepar se va a hacer un homenaje a las víctimas allí. Yo creo que es importante y es interesante que estemos. Entonces, sin más, os doy un poquito paso a vosotros para que habléis. Voy a empezar yo porque lo hemos acordado ya así, no hay nada espontáneo en esto. Y vamos a presentar brevemente una cosa de unos 7 minutos cada uno, pues algunas cuestiones que faciliten el que después pues, podamos abrir un turno de preguntas y de coloquio, que yo creo que puede ser lo más interesante para todos y lo más rico, ¿no? Bueno, yo iba a hacer una
una breve valoración de la la llamada Ley de Memoria Histórica, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que conocemos todos en sus objetivos básicos. Fue una ley que supuso un antes y un después, en cuanto a que era la primera vez que normativamente aparecía una ley vinculada aparentemente a la atención de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista, pero una ley que seguramente nadie defenderá en su redacción habitual y que tiene la consideración de ser muy descafeinada, una ley incompleta, una ley bastante poco comprometida en realidad con lo que son las tareas de reparación, verdad y justicia, que debería ser el frontispicio de la misma. Esta ley viene antecedida y es inevitable hacer un elemento comparativo con ella, con la ley del 77 de amnistía, que fue una ley que se vendió, según sean los interlocutores a los que se dirige la justificación, se vendió como una ley que era para cerrar heridas, una ley que de alguna manera iba a evitar la persecución de aquellos que durante, sobre todo el tardofranquismo, habían estado más comprometidos en la lucha democrática o prodemocrática. Y yo no sé si la izquierda que negoció aquello se lo llegó a creer, pero realmente aquella ley fue un trágala, y que realmente lo que supuso fue una ley de punto y final, una ley de silencio que cerró las posibilidades de que el Estado asumiera ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de indemnización, ningún tipo de reparación para con las víctimas. Es en la aplicación de esta ley que se le descabalgó al juez Garzón cuando inició su famoso expediente, y que en definitiva, y desde luego para que las cosas estén claras, que nadie se engañe, fue lo que a su vez expulsó al juez Garzón de la judicatura, ¿no? Todo lo demás, todo lo que se rodeó a esto fueron elementos crematísticos de adorno, pero el asunto fundamental fue este, es decir, que de nuevo los poderes del Estado actuaron con un monolitismo, con una cerrazón absoluta para evitar que se llevara a cabo ningún tipo de tarea de asunción de responsabilidades, ¿no? que era en principio lo que estaba buscando eso. Esta ley es una ley que tiene una importancia simbólica notable, puesto que señala que la necesidad de reparar, al menos en lo simbólico, a las víctimas, pero es una ley que no se compromete a nada. Es una ley que declaró ilegítimos los juicios del franquismo, pero eso no tiene ninguna implicación real, porque no les declaró ilegales. Es una ley que pretendía ayudar a que las familias pudieran atender a sus demandas en cuanto a la recuperación de los restos de sus familiares asesinados y la reparación de sus nombres, pero en realidad lo que hizo fue hacer descansar sobre los hombros de las propias familias estas tareas sobre la base de unas además muy manipuladas subvenciones en cuanto a su valor, en cuanto a su aplicación, y que ya sabemos también cómo se ha jugado con esta cuestión, ¿no? En vez de asumir el Estado con sus propios cuerpos, como han hecho otros estados, las tareas exhumatorias, de análisis y de todo lo que conllevaría haber creado equipos forenses o haber puesto a disposición de las familias los institutos anatómicos forenses y los cuerpos judiciales para llevar a cabo todo lo que es también recabar información, haber generado cuerpos de historiadores o de documentalistas que hubieran conseguido lo que la ley dice que es una necesidad, que es recuperar los nombres, recuperar las informaciones, recuperar la dignidad de esas personas y reparar las familias. Tiene algunos elementos, y como digo, esto sigue quedando en manos privadas. El Estado no asume nada, salvo unas exiguas subvenciones que la ley dice que iban a dar anualmente, y que, como bien sabemos, en cuanto llegó el PP al gobierno, tuvo la inteligencia, dado que es una ley que no le gusta, de no quitarla, de no anularla, pero simplemente lo que hizo fue cerrar el grifo y la dejó seca, ¿no? Por lo cual ni siquiera eso ya es posible hoy por hoy, y una muestra de ello es las exhumaciones que se hicieron aquí, por ejemplo, en un lugar tan importante como este parque, fueron subvencionadas en una parte importante por crowdfunding, ¿ya? O sea, por aportaciones de particulares
a esto, ¿no? Ya que ya es el colmo, ¿no? O sea, los propios ciudadanos, cuando no las familias, siendo ellos los que tienen que hacer este gasto. La ley tiene algunas otras consideraciones relativas a algunos pequeños cambios legislativos en algunas leyes previas o en algunas normas previas sobre algunas reparaciones o de pequeñas pensiones que se habían dado ya durante la transición, y tiene también una cosa simbólicamente que no supone nada, ¿no? Que es, bueno, tiene una parte que se abrió a lo que fue la petición de la nacionalidad para todos los descendientes, esto sí ha supuesto, y otra parte también para gentes vinculadas con las brigadas internacionales y otros compromisos que les permitía adquirir la nacionalidad. Es verdad que esta ley sí que ha servido, por ejemplo, para que muchos descendientes de represaliados o de exiliados hayan solicitado la nacionalidad española cuando ya no les hubiera competido por ser tercera generación o cuarta con relación a las leyes de migración vigentes. La ley, como digo, es una ley que está llena de agujeros por todas partes. Esto es lo que ha hecho que todos los parlamentos regionales hayan iniciado toda una cadena de propuestas, de leyes, que lo que vienen es a cubrir todos los huecos que aquí se dan, ¿no? A todos nos suena una de las primeras, que es la que se hizo en Cataluña, también ley en Navarra, ley en el País Vasco. Este año se ha hecho la ley de Andalucía, y están en proceso de trabajo en Extremadura, en Valencia, en Canarias, en Galicia, en Aragón, en Cantabria, en Castilla-La Mancha y aparentemente en Castilla y León. Aunque esto todavía no nos queda muy claro, ¿no? Por ahí un rum, pero no acaba de aterrizar claramente el asunto. Esta cascada de normas no es, como diría algún viejo facha, porque es que España y 17 autonomías tiene que tener todas normas repetidas por todos los lados. No, o sea, que todas las autonomías ven la necesidad de llegar a donde no ha llegado la norma. En el caso de Castilla y León es que el gobierno regional ni siquiera en su momento contestó a la petición que hizo la creada Oficina de Atención a las Víctimas para dar información sobre la ubicación de las fosas en nuestro territorio. Fueron particulares y asociaciones los que respondieron. Y el gobierno se inhibió, el gobierno regional, ante un mandato del gobierno, ante el Ministerio de Justicia. Entonces, sabemos igualmente que es una ley hoy por hoy mojada, vacía en todo lo que tiene que ver con la aplicación del callejero, la retirada de los honores, dado que a veces se fuerza la aplicación de la misma y lo que nos encontramos es una resistencia numantina a su aplicación, caso del Ayuntamiento de Burgos, que luego podemos hablar. Bueno, yo voy a acabar con una cuestión, y es que esta ley surgió ante una primera evidencia, y era un reclamo de las familias, de las víctimas, a las que el PSOE quiso atender, yendo muy por detrás y no del todo reconociendo sus grandes errores y olvidos de la transición. La primera evidencia es que hay víctimas de la guerra civil y del franquismo, y que están. La segunda evidencia es que el franquismo ganó la guerra. Y esto quiere decir que hubo una dictadura de 40 años. Lo que quiere decir que la mayor parte del discurso y conocimiento histórico que este país, al menos 2 generaciones y media, si no 3, han manejado en su formación, en su educación, en su acceso al conocimiento, es falso, manipulado, absolutamente al servicio de la dictadura, que construyó unos relatos históricos que no son ciencia, no son verdad, pero que operan en la sociedad y que forma parte de estas resistencias de aquellos que sobre todo se sienten muy vinculados a la ideología conservadora o franquista, y que sigue operando como una especie de reservorio de ideas o conocimientos que les hace creer y pensar que es que las cosas no son como decimos ahora, sino como ellos aprendieron. Esto tiene que ver también con procesos lógicos de vida, ¿no? Y de lo que es el envejecimiento y la irrupción en nuestras vidas de lo que es la nostalgia con relación al pasado, ¿no? Pero desde luego hemos de tener bien claro que todo lo que se conoció, enseñó, escribió, en su mayor parte, salvo cuestiones de autores independientes o absolutamente científicos, es algo manipulado, ¿no? Y la tercera evidencia es que tenemos una transición que yo le llamo el modelo champiñón, porque fue repentina, ¡pum!, ¿no? Apareció inmediatamente en cuanto se murió el dictador. O sea, quiso
A veces se habla de la transición y de la llegada a la democracia como que fuera un gran éxito. Bueno, el éxito es que se muriera Franco, por fin, ¿no? Entonces irrumpe como una seta, es un champiñón, y lo hace sobre una cama de estiércol, ¿no? De suciedad, ¿no? Es el rescoldo, el legado del propio franquismo, que como se dice habitualmente en muchos sitios, se hace el harakiri, pero sus instituciones siguen, sus personajes siguen, fundan partidos, los periódicos siguen, y el país sigue sin desfranquistizarse. Uno de los grandes conflictos de esta ley, que aparentemente atiende a eso, es que hay que desfranquistizar la historia, las relaciones, el callejero, lo que es el legado del franquismo, y eso todavía está por hacer. En un pueblo de Salamanca se llegó a dar la paradoja de que, a sabiendas de que la asociación de memoria que llevaba la iniciativa de una exhumación allí tenía una subvención, pues le pidió dinero. Y le dijo, sí, sí, ustedes me dan esta cantidad y yo les dejo entrar en mi terreno. Y en esas circunstancias y otras muchas más que se dan, resulta que con la ley en la mano no podemos hacer absolutamente nada. Y en algunos sitios hemos tenido que volvernos a subir al coche y volvernos a nuestras casas sin que se haya podido hacer nada. Y como este es un evento político, porque está organizado por una formación política, y como solemos decir nosotros, exhumar pues es un acto político, también diré que si bien esto nos ha pasado en la mayoría de los casos en localidades que están gobernadas por el PP, pues también han pasado con otros partidos. Y no se ha podido hacer nada. Por lo tanto, la conclusión que sacamos nosotros, no solamente yo, y aquí a lo mejor me erijo un poco en portavoz por lo que he podido hablar con otros compañeros cuando hemos coincidido en congresos, es que la ley de memoria histórica a nivel de exhumaciones no soluciona absolutamente nada. Afortunadamente, o no, según se mire, en según qué comunidades autónomas se han promulgado leyes o normativas a tal efecto de exhumaciones. Para mí, uno de los principales problemas que tienen muchas de estas leyes es que inciden también un poco en lo que se hizo en el año 2007, simultáneamente a la Ley de Memoria Histórica, que era dotar de subvenciones a las asociaciones de memoria para que fuesen ellas las que gestionasen todo cuanto tenía que ver con el tema de las exhumaciones. A mi modo de ver, el único modelo que yo creo que es bastante positivo, que tiene más ventajas que desventajas, es el que se ha hecho en el País Vasco, y además que fue el primero, porque creo que data del año 2002 o 2003, y además se ha hecho bajo diferentes gobiernos, diferentes partidos políticos. El gobierno del País Vasco lo que hizo fue firmar un convenio con un centro de investigación solvente, riguroso, que tiene recursos técnicos y humanos de gran valía, que es la Sociedad de Ciencias Aranzadi. A la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el gobierno vasco, todos estos años, no le ha dado una subvención. Le ha dotado de un presupuesto, que es diferente. Y a sabiendas de que cada año, o en ciclos, porque firmaban convenios cada 4 o 5 años, con ese montante que tenían, han operado, fundamentalmente en el País Vasco. También sabemos que la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha exhumado aquí, en el caso de Burgos, bastantes fosas, y también a lo largo y ancho de toda España. La Sociedad de Ciencias Aranzadi no es una asociación memorialista, está formado por investigadores de muy diversos campos, pero gente que se puede hacer cargo de una exhumación con garantías, con rigurosidad y con solidez. Con ella han colaborado muchas asociaciones ahí en el País Vasco. Les facilitan muchas labores de documentación, de información, de datos. Pero son ellos los que hacen, los que gestionan, en coordinación absoluta con el gobierno del País Vasco. En el resto de España, las comunidades autónomas que han tenido a bien promulgar leyes de memoria histórica, como se quieran llamar en cada sitio, siguen la línea de las subvenciones. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo el dotar de subvenciones a las asociaciones de memoria?
Desde mi punto de vista, yo creo que lo que hacen los gobiernos, las administraciones regionales en este caso, con la dotación de subvenciones, es quitarse el problema de encima. Porque ligado a esas subvenciones significa que el receptor de esas subvenciones tiene que hacer cargo de todo lo que conlleva gestionar una exhumación. Y no solamente es el trabajo de campo, no solamente es lo que hacemos los arqueólogos y forenses sacando los cuerpos. Antes hay una labor ímproba, en muchos casos de años, como nos ha pasado a nosotros en el caso de Estepar, en muchas otras cosas. Y también posterior, porque las exhumaciones no terminan el día que se cierra, que volvemos a cerrar una fosa con tierra. Hay que seguir haciendo muchas pesquisas y, en fin, hay que manejar muchísimas cuestiones. Y yo tengo muchas dudas de que las asociaciones de memoria, aun con toda su buena voluntad, sean las personas más adecuadas para gestionar todo eso. Pero no solo eso. ¿Qué dinero se da? ¿Se da el dinero suficiente para exhumar? ¿Para exhumar en condiciones? ¿O se dan pequeñas partidas para hacer lo que se puede ir haciendo? Retomando la exhumación de Estepar, como apuntaba Ignacio, se hizo una campaña de mecenazgo para recaudar los fondos para poder realizar la exhumación. Ya saben que estas campañas de mecenazgo a través de internet hay que poner una cifra a la que conviene llegar en un límite de tiempo, porque si no se pierde. Nosotros, los investigadores, le pasamos una cifra a las asociaciones que están detrás del proyecto de Estepar, y claro, ante la previsión de que nosotros nos podíamos encontrar en torno a entre 300 y 400 víctimas, pues se pueden imaginar ustedes las cifras que les pasamos. Si nosotros hubiésemos puesto esa cifra que rondaba los 100.000 euros, si no más, probablemente no se hubiese conseguido esa subvención vía campaña de mecenazgo. Tuvimos que poner la cantidad irrisoria de en torno a 16.000 euros para que fuese posible tener una partida con la cual realizar los trabajos. Esto incide en el que las exhumaciones se han convertido en unas intervenciones low cost, de bajo coste. Es raro los técnicos, los investigadores que cobran una exhumación. Rarísimo, les hay. Y cuando se dan los casos, están cobrando 4 duros, como quien dice. Los gastos de una subvención se van fundamentalmente para las cuestiones de manutención del equipo mientras se va a hacer el trabajo de campo. De hecho, como solemos decir nosotros, el único que cobra es el de la máquina excavadora, porque eso no perdonan. Además cobran bien, se lo tienen bien ganado. Y después, en el mejor de los casos, en ocasiones hay partidas para hacer estudios genéticos, y se han contemplado, y si son poquitos. Porque cada prueba de análisis de ADN viene a salir en torno a unos 400 euros. Y entonces aquí las cuentas son facilísimas. Tenemos una fosa de 2, multiplique. Si es de 6, multiplique. Si es de 12, multiplique. Nosotros en este hemos sacado 96. Multiplique. Y todo eso repercute en el tipo de investigación que se hace. Porque en la mayoría de los casos, las investigaciones en torno a las exhumaciones se hacen de forma desinteresada. Completamente. Con la buena voluntad de los miembros de las asociaciones de memoria y de los investigadores y expertos que colaboramos con ellos. Eso significa que se trabaja cuando buenamente se puede. Y eso significa que al final todo eso repercute. En Estepar se hicieron 2 campañas. La primera fue en el año 2014 y la segunda en el año 2015. Estamos en el año 2017, este fin de semana vamos a presentar los resultados. Y ya les avanzo que son muy poco conclusivos. ¿Cuál sería la solución? Y con esto ya termino. En la línea que ha expuesto Ignacio, y es una línea que la hemos hablado muchas veces, sobre todo con Francisco Echeverría, el forense de la Sociedad de Ciencias Avanzadas y de la Universidad del País Vasco. A nivel de toda España
ha habido mucha gente que ha trabajado el tema de las exhumaciones y hay suficiente equipo humano como para que se puedan hacer frente a las exhumaciones que técnicamente sean viables. A esos equipos multidisciplinares, arqueólogos, forenses, antropólogos sociales, historiadores, documentalistas, hay que dotarles de un presupuesto y de unos medios. Y deben estar amparados legalmente por la administración. En una comunidad autónoma como Castilla y León, que no tiene una ley pública de memoria histórica, yo siempre he tenido la sensación, trabajando aquí en Burgos, de que lo hago de forma clandestina. Para Estepar, yo tramité un permiso de excavación a la Junta de Castilla y León, entendiendo que, entre otras cosas, una fosa puede ser un sitio histórico o incluso un yacimiento arqueológico. Aunque estas sean unas palabras que a los familiares, en fin, no terminen de verlo con buenos ojos. Pero yo busqué esa vía para ver si conseguía la tutela de la Junta de Castilla y León. Y me dijeron que ellos no entendían en esta comunidad que esto fuese una intervención arqueológica. Porque, retomando el inicio de esta charla, de esta exposición mía con el desconocimiento que hay, ¿qué es una fosa? Es un sitio histórico, es un yacimiento arqueológico, es un lugar de memoria, es un espacio etéreo, sin definir. ¿Y una exhumación? ¿Qué es una exhumación? Es una intervención arqueológica, una actuación forense, una intervención humanitaria. ¿Son incompatibles todas estas cuestiones? Y las administraciones no lo tienen claro. Las comunidades autonómicas que han tramitado leyes, las han hecho algunas vía patrimonio cultural o histórico, otras vía justicia, otras, caso creo recordar de Asturias, bienestar social y público. En muchos lo acogen las consejerías de presidencia. En Andalucía es donde menos claro lo tienen, porque han promulgado varias normativas, las han reformado y todo este tema ha ido bailando de una consejería a otra. No tienen claro a qué nos enfrentamos. Entonces, claro, si todo esto no está definido, ¿qué interés hay? ¿O qué desinterés? Yo creo que el panorama es bastante incierto. No solamente por estas cuestiones, sino porque todo el tema de las exhumaciones, y esto es otra cuestión que habría que debatir, se suelen hacer a demanda de los familiares. Es decir, a las asociaciones de memoria les llega una demanda, una reivindicación de un familiar que buscan a su padre, a su tío, a su abuelo, a su abuela, a su hermana. Pero ¿son las únicas personas que pueden demandar la realización de una exhumación? ¿Qué ocurre cuando se encuentran represaliados en obras? Eso que los arqueólogos llamamos hallazgos fortuitos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, sobre todo con los combatientes, con los milicianos o con los soldados que se suelen encontrar en los castros de la Edad del Hierro porque se utilizaron las murallas como parapeto y resulta que cuando están excavando ahí los arqueólogos el yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro se encuentran con los restos óseos de combatientes de la Guerra Civil? O en los dólmenes, los famosos dólmenes del norte de Burgos, de Sedano, han salido restos de combatientes. ¿Qué es lo que se hace? Y claro, en las primeras intervenciones resulta que los demandantes eran la generación de los hijos, en muchos casos, ya mayores. Ahora quedan poquísimos hijos e hijas. Y son los nietos. Y no solo los nietos, los bisnietos. ¿Y cuál es el apego que tiene la generación de los nietos más jóvenes? Porque los nietos también nos estamos viendo en un intervalo de edades muy amplio. Pero los bisnietos no tienen ni idea. Cuando les decimos que nos aporten información, datos, sí, mi bisabuelo murió. Se dice, se comenta en el mejor de los casos, a lo mejor está en Estepar, o en La Pedraja, o en la Andaya, vete tú a saber dónde. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras todas las exhumaciones sigan ligadas a la demanda de los familiares, en el momento que no haya familiares, se acabó de exhumar. Bueno, lo voy a dejar ahí porque creo que me he extendido
en demasía. Quería hacer un breve repaso a uno de los apuntes que hizo el relator por los derechos humanos de la ONU cuando hizo una de las últimas visitas a España en referencia a esta ley de memoria histórica y para enlazar con el tema que yo traté en mi trabajo de final de carrera. Bueno, unos apuntes rápidos. Ya han nombrado esa privatización de las exhumaciones que se deja a cargo de las asociaciones, el problema que hay con la ley de amnistía y con ese periodo de la transición champiñón, como dice Ignacio. También tenemos que estar atentos a la falta de información, esos mapas de fosas que, como decían, en Castilla y León no se aportó información por parte de la administración, pero también hay otras maneras de no acercarnos a la posibilidad de trabajar este tema que esta ley no ha abordado adecuadamente, y es que se permite el acceso a los documentos, se crea un centro nacional situado en Salamanca, pero han observado que el acceso es restringido, lo cual nos limita la labor. También vemos que hay ciertas carencias desde el punto de vista de la situación de estas fosas y también de ciertos monumentos. Eso lo hablaremos más tarde, sobre todo aquí en Burgos, en base al callejero, que creo que es un tema que vamos a tratar. Y esto es precisamente lo que yo hablaba en mi trabajo, y es que hay una necesidad de patrimonializar de ciertos elementos. Vamos a hablar de elementos que pueden crear cierto conflicto, como esos símbolos y monumentos públicos de los que habla la ley, pero también hay otros espacios de los que nosotros estamos hablando y sobre los que hemos trabajado, como esas fosas comunes, ese nombre que se le ha venido dando, que son lugares a los que, como decía Juan, en muchas ocasiones no se puede acceder, porque el propietario de la tierra no lo permite. Hay ciertas leyes, precisamente la de Andalucía, que pretendía expropiar el territorio, ese espacio en el que se puedan encontrar pues estos antepasados, estos individuos represionados, perdón. Y eso es precisamente uno de los lugares en los que nosotros debemos incidir, ya que esta ley tiene una carencia, no puede dejar todo a cargo de las asociaciones, las distintas administraciones tienen que tomar parte en esto y también deben generar lo que yo denomino lugares de memoria. Es un término que existe desde hace años y sobre todo pues, en Europa, relacionado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se han creado muchos espacios como estos. Y es que nosotros tenemos también un patrimonio disonante, es lo que llamamos un patrimonio conflictivo. Es decir, no todo el patrimonio va a ser como la catedral, la cartuja, las huelgas, Atapuerca. También tenemos un patrimonio negativo y hay que empezar a valorar que puede crearnos cierta dificultad a la hora de abordarlo. Hacía una breve lista esta mañana sobre uno de los más conocidos, ¿no? El Valle de los Caídos. Aparece precisamente en la ley, apenas dice nada. No se pueden llevar a cabo actos de naturaleza política de los exaltadores de la guerra ni sus protagonistas, y no se pueden generar, no es un lugar de culto y un cementerio público, por lo tanto tiene que tener un tratamiento especial, aunque sabemos que últimamente esto no está ni siquiera cumpliéndose ya, ni lo mínimo de esta norma. Pero aparte de este brindis al sol del Valle de los Caídos, como decía Juan, vamos a hablar también de Burgos. En nuestra provincia tenemos un montón de lugares que deberían empezar a considerarse como lugares de memoria, espacios culturales, para darles ese valor, no solo como un lugar, un yacimiento arqueológico, son un lugar al que esos familiares tienen un apego y al que el resto de la sociedad debe recordar. Tenemos La Pedraja, precisamente, que fue atacado hace 2 años, creo que fue, ¿no? Que hicieron unas pintadas. Sí, es cierto que la Diputación mandó limpiarlas, pero no es un espacio que aparezca catalogado en ningún sitio, no es un bien de interés cultural. Tenemos Estepar, veremos en el futuro lo que pasa con este espacio, este monte de Estepar, que no solo abarca esos metros cuadrados en los que hemos estado trabajando, esas 3 fosas que se sumaron, 4, perdón. También hay otro tipo de escenarios que apenas se nombran en la ley y son los campos de concentración. Tenemos Miranda de Ebro, San Pedro Cardeña, también tenemos ese penal de Valdenoceda y luego otros espacios que también hay que darles un vistazo, hay que repensar qué podemos hacer con ellos, si es por ejemplo el monumento a Mola o esa pirámide a los soldados italianos en el puerto del Escudo.
porque al fin y al cabo estos lugares siguen ahí, mientras que los otros existen, pero no se les ha dado un valor. Y es que esto es lo que yo llamo no solo un patrimonio material, sino un patrimonio intangible, porque esos lugares van también unidos a la historia que cuentan los familiares, a lo que llamamos memoria. La memoria, nosotros la hemos llamado memoria pública, se puede llamar de muchas maneras. En España se generalizó el término memoria histórica, aunque desde mi punto de vista ha quedado un poco en entredicho, sobre todo gracias a esta ley. Y este tipo de memoria es una memoria colectiva de un conflicto que no solo abarca la guerra civil, sino el periodo posterior, y también se encuentra en forma de fuentes orales, es decir, todos esos testimonios orales de familiares, vecinos de sus pueblos, testigos, que crean un patrimonio en sí y que debemos valorar. Se ha perdido en gran medida durante todas estas décadas y yo creo que todavía podemos hacer un esfuerzo, y no sé si mediante esta norma, probablemente una ley específica se quedaría corta. No pretendo con ello crear un museo de la memoria, esto se quedaría un poco obsoleto, lo que llaman un museo ecuménico, sino que tendríamos que valorarlo desde un punto de vista general, crear un foro, un lugar para que estas personas expresen lo que les ha quedado. Muchas de las entrevistas que hemos hecho en distintas exhumaciones, y todo el mundo que haya estado en alguna de ellas lo ha visto, no siempre se habla. El silencio es algo que ha estado ahí durante décadas y que no se puede borrar en un día. A la gente que durante mucho tiempo ha guardado estas historias personales, lo que la ley llama memoria privada, un término también bastante peliagudo, se han quedado sorprendidos al ver a alguien contar sus historias. Si acuden a los actos de este fin de semana, del sábado, seguramente que veremos todavía este impacto que tiene sobre todo las segundas, terceras generaciones. Ya los bisnietos, como decían, pues en muchas ocasiones apenas saben nada. Bueno, pues algunos de los motivos que tuve para aproximarme a este concepto del patrimonio del conflicto, el patrimonio intangible, esas fuentes orales, es que hay un sentimiento de disociación entre el pasado, lo que llamamos historia, ¿no?, que se llama historia general, y estos sentimientos colectivos, pero que han quedado en un segundo, incluso tercer lugar, ocultos por lo que es la historia general. También hay un interés creciente de la participación ciudadana. Por suerte, también hay que agradecer esa labor que han hecho las asociaciones en España, también aquí en la provincia de Burgos, como decía Ignacio, hay bastantes asociaciones en nuestra provincia, pero no solo tiene que partir de las asociaciones, también, por supuesto, de los partidos políticos, porque es un punto importante el valorar la labor que están haciendo estas asociaciones, pero que no debería estar en sus manos hoy. Eso es uno de los grandes problemas que se ha visto en esta normativa. También es cierto que ha habido cierto auge en estudios sobre memoria colectiva y patrimonio, sobre todo vinculado al Cono Sur, a América del Sur, pero en España nos hemos quedado atrás en este aspecto. Probablemente, por lo que comentaban, 40 años de franquismo no desaparecen, una transición rápida, y actualmente un gobierno que ni siquiera aporta los fondos mínimos antes por el Ministerio de Presidencia a esta ley, ha hecho que se quede todo totalmente paralizado. Así que también hay que recordar que este patrimonio es una construcción social. Si el patrimonio es una construcción social, lo decidimos, lo elegimos nosotros, nada de seguir con el discurso de que el patrimonio es de nuestros antepasados. Nosotros decidimos lo que es patrimonio, nosotros podemos decidir que estos elementos son patrimonio. Por lo tanto, deberíamos recordar que el uso del pasado tiene unos propósitos actuales y tenemos que abandonar esas visiones tradicionales del pasado, de este patrimonio positivo, glorioso, precisamente el que evocan algunos de estos monumentos que todavía siguen en pie. Y sí que hay que aceptar que va a crear conflictos, es algo que es susceptible de manipulación y de trivialización, pero no por ello no debe afrontarse, ¿vale? Estos casos que nombraba en América del Sur, en muchas ocasiones pueden servir como ejemplo, en otros no. Estamos hablando de un periodo mucho más lejano en el tiempo, pero aún reciente para algunos de la parte de la sociedad española. Y por otra parte, necesitaremos unas estrategias adecuadas, lo que hablábamos de los equipos interdisciplinares, es decir, desde
la universidad, desde los centros de investigación como es el centro de Aranzadi, pero también desde otras muchas instituciones hay que empezar a plantear que no podemos seguir mirando hacia otro lado y abandonar estos espacios una vez que se exhuman o una vez que se ha hablado con la familia, olvidarlo. Esto tiene que quedar de algún modo accesible y tiene que dejar claro que esta gente puede contar sus historias libremente y es más, deben. Es parte de nuestra obligación. También hay reinterpretaciones continuas, es decir, que esto no va a ser un trabajo de un día, ni va a haber una sola idea, sino que, como vamos viendo, en cada comunidad autónoma se está afrontando de una manera. Y si bien es cierto que hay algunos aciertos, como decía, la última que he mirado es la de Andalucía, todavía hay ciertas carencias. Una de las cosas que proponía, además he visto en la de Andalucía, copiando ese modelo del Cono Sur, es la Comisión de la Verdad. Es algo que ya va fuera del término de patrimonio, ya tendría más que ver con justicia, pero que también, por su parte, forma parte en Argentina del patrimonio del propio país. Esos vídeos de grabaciones de horas y horas sobre las comisiones de la verdad en Argentina tienen un gran valor, no solo para historiadores, sino para la propia población. Y bueno, pues retomar este tema de las fuentes orales, nosotros hemos visto de primera mano que hablar con estas personas es un encuentro con experiencias traumáticas. No siempre es una labor sencilla, pero nos está hablando también de una dimensión histórica, es decir, esa parte de la historia que poco a poco pues, se ha dejado entrever, pero no dejan de ser momentos anecdóticos en un artículo de prensa, un libro, una historia puntual, pero no tienen el valor que en general se le da al gran discurso sobre la historia de nuestro país. Así que, por eso, la importancia de recuperar parte de estas fuentes orales, aunque ya tristemente apenas nos vaya a quedar información. Y bueno, para finalizar un poco, decir que esta activación de este patrimonio tan peculiar debería ser una representación simbólica. Vamos a ser coherentes, no podemos pensar que con esto representamos todo lo que pasó en aquel periodo. También para ellos va a tener un valor terapéutico y pedagógico. Y quizás esto sea aún más importante. Una manera de valorar a estos familiares de esa norma, dentro de la norma, que les daba precisamente un estatus, ¿no? Creo que les daba un título en el que las administraciones reconocían que eran familiares, un certificado de víctimas. Eso es un papel. En realidad, lo que necesitan es que la sociedad les reconozca. Y este tipo de activación patrimonial pues, podría permitir esa labor. Además, por supuesto, la concienciación y la participación social pues, son fundamentales. Y ya lo último es que estos espacios de memoria no tienen directamente un sentido vinculado a lo que hasta hace poco se ha llamado lugares de memoria, como decía, esos lugares en Francia vinculados a la Primera Guerra Mundial, sino que van un poco más allá. Esta clasificación se ha quedado obsoleta, no podemos hablar solo de batallas, de guerras. Un lugar de memoria va mucho más allá, va más allá además de un campo de concentración en Alemania. El término genocidio, que también es un término peliagudo, no se quería usar para España, según con qué historiador lo comenten, pero podría empezar a plantearse que estos espacios tienen también ese valor de lugar de memoria. Y con ellos tendríamos que hablar también de los archivos. Antes decía que tenemos un centro documental de memoria histórica en Salamanca. Bueno, pues eso también es parte de esta memoria, por lo tanto esos documentos deben ser accesibles a todos, aunque la ley lo contempla. El relator de las Naciones Unidas dijo que esto no era tal cual, sino que en realidad hay muchas limitaciones y sin justificación. Es decir, por seguridad nacional, como dicen los americanos, no se puede acceder a ciertos documentos. Bueno, ¿cuáles son los motivos reales? No se sabe. Si alguno de ustedes vaya a investigar, puede preguntarlo de primera mano. Y bueno, como conclusión, tomar en cuenta estas advertencias del relator de las Naciones Unidas, que precisamente la última vez que vino ya se las hizo llegar al gobierno, pero como ven, no ha habido ningún avance. Es más, para ellos esta ley prácticamente no existe. Si pudieran, pues la echarían para atrás. Lo único que no la echa para atrás desde mi punto de vista, para no llamar la atención sobre ella. Es decir, que ahora está totalmente desaparecida.
pero tendríamos que empezar a plantear esa necesidad de trabajar desde equipos interdisciplinares, desde distintas asociaciones, distintos partidos, también ampliar el concepto de patrimonio material. Decía Juan que el término yacimiento arqueológico, la ley de patrimonio histórico, la tenemos en España desde 1985. Podríamos empezar a plantear que estos espacios se incorporen a esa catalogación de patrimonio histórico. En Castilla y León tenemos nuestra propia normativa, así que podría claramente incluirse en alguna de ellas. También deberíamos continuar con los estudios en torno a estos espacios, pero sobre todo darle ese valor terapéutico y pedagógico que nombraba al principio. Y bueno, con esto acabo mi intervención, que salía un poco de lo que estaban comentando Juan e Ignacio, pero considero que también tenía bastante importancia porque suele dejarse un poco de lado, y dado las fechas en las que estamos, pues no estaba de más recordarlo. No sé si como la ley se ha quedado así de incompleta o de poco útil, me da la impresión que vamos a llegar tarde a todo, porque si la ley no hace hincapié en lo que tiene que hacer, entonces es muy difícil hacer ese patrimonio, esos monumentos o esas acciones para que se recuerde y para que se quede ahí grabado como un documento de todo tipo, ¿no? Entonces no sé si consideráis que igual hasta estamos ya fuera de tiempo. Lo que comentaba de las fuentes orales, efectivamente se va perdiendo. Lo que sí que se podría hacer es llevar a cabo una labor de recopilación. Las distintas universidades, incluso centros internacionales que han trabajado en este tema sobre España, tienen un montón de información, pero dispersa y sin poder acceder cualquiera. Desde ese punto de vista, obviamente, ya hay cierto trabajo que es imposible recuperar, pero los espacios, como decía, esos lugares, esos campos de concentración, sobre todo las fosas comunes, aquí en la zona de Burgos, zona de represión, precisamente deberíamos empezar a valorarles. Durante décadas hemos visto el caso de Estepar, han sido utilizados como cantera, han sido utilizados como basurero. Yo creo que eso podríamos pararlo y empezar a otorgarle el valor que se merece. Precisamente porque no podemos homenajear a esa gente donde deberían, en sus lugares, sino precisamente donde acabaron, y es bastante es un lugar bastante negativo en ese aspecto, pero es un mínimo esfuerzo que yo creo que se podría hacer. Yo creo que la clave de todo esto, insisto, es a qué queremos vincular a todo este fenómeno. Si lo queremos vincular exclusivamente al tema de los familiares, pues es evidente que tiene fecha de caducidad. Yo voy a poner un ejemplo que a mi modo de ver es clarísimo. Cuando se habla de las comisiones de verdad, yo creo que a estas alturas, en el año 2017, crear una comisión de verdad para la represión que hubo durante la guerra civil y la posguerra, a mi juicio, hoy por hoy no tiene ningún sentido. Otra cosa es sobre los crímenes que hubo en el tardofranquismo. Yo creo que ahí, a estas alturas, todavía puede tener sentido. Gracias. Yo quiero añadir algo a eso. Compartiendo todo lo que se ha dicho, tarde estamos tarde. No es que vayamos a estar tarde, estamos tarde. Hace mucho que estamos tarde. Pero el objetivo de todo esto, que es lo que está implícito en lo que han dicho Juan y Sandra, es la necesidad de generar una memoria democrática. La necesidad de generar y la posibilidad de hacerlo es a través de encarar el pasado en su conocimiento y en su gestión. Lo que quiere decir dar ese valor simbólico a los espacios donde la gente murió asesinada, a veces defendiendo unas ideas y a veces simplemente por injusticia, ¿no? Porque los asesinados tampoco hay que pensar que eran todos ni héroes, ni grandes sacrificados por la patria, ni personas que tienen que tener un súper compromiso democrático, ¿no? Eran víctimas inocentes, injustificadamente asesinadas, y la única posibilidad de generar una memoria democrática pasa por que esos patrimonios, se patrimonialice el sufrimiento para que entendamos nuestra responsabilidad para con la historia. La historia se va construyendo en cada época, en cada etapa. Los hechos pasan, pero la interpretación de los hechos, el conocimiento de los mismos
el comprender por qué sucedieron y las implicaciones que tuvieron. Eso es lo que asienta una memoria democrática. Así que fijar esos lugares que a veces son como tristes cicatrices del terreno, se abren, se saca lo que hay dentro, se vuelve a tapar, pues porque es una tierra de labor, o que se usa, o de paso, ¿verdad? De repente parece que no ha pasado nada. Es verdad que a las familias que se les han sacado esos restos y se les han entregado, para ellos es un alivio inmenso, pero el que esos espacios recuerden, atesoren que ahí se sufrió de una manera injusta y terrible, porque las cosas tienen un valor y una pedagogía que ayudan luego a construir una idea de ciudadanía. Si eso se asienta, si se hace ese esfuerzo, si se enseña la represión en la escuela, si se enseña lo que es la dictadura, y no estas ideas Happy Meal, ¿no?, que venden ahora, como que parece que en tiempos de Franco pues esto era un mundo el mundo de Yuppie, ¿no?, que no pasa nada y todo el mundo contento, salvo algunos, ¿no?, pues es que ya se sabe que hay siempre raros. No, es que una dictadura es la que lega después comportamientos intransigentes, totalitarios, incapaces de reconocer la diversidad y la heterogeneidad, y a los días de hoy me remito. Ciertos jaleos a la policía, ciertas imágenes, ciertas cosas que como lo que estamos viendo con Cataluña, nacen de esto, de la ausencia de una memoria democrática.